del día de hoy es manejar algunos conceptos de ProModel y a su vez que le dé como más certidumbre sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto de aula. Entonces aquí vamos a manejar algunos conceptos que son los conceptos de entidades, atributos, variables, locaciones, colas, actividades, recursos, eventos. Todo esto lo voy a sintetizar en lo siguiente. Entonces voy primero que todo a abrir ProModel. Este es ProModel 2016, una versión en español. Esta primer aviso o primera ventana que hay aquí es muy importante. Esto es una versión obviamente académica. Y como todos sabemos, pues las versiones académicas tienen sus limitaciones. Entonces, por ejemplo, esta versión trabaja máximo con 20 locaciones. Obviamente una versión que tenga su respectiva licencia, pues puede trabajar con todas las locaciones que uno quiera. Pero esta, por ser versión académica, pues va a estar limitada necesariamente a 20 locaciones. 8 entidades, 8 recursos, 5 atributos y 15 parámetros. Esta es la primera limitante que tiene su modelo, ¿cierto? El primer limitante que tiene el modelo es ese. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, yo voy a plantear un modelo de producción, un modelito muy sencillo que para mí es una historia no grata en mi niñez. Dado que yo siempre utilizo este ejercicio porque me parece muy práctico, en mi niñez en mi casa, por allá en la costa, había muchos frutales. Y resulta que en épocas de cosecha de guayaba, mi mamá producía unos bocadillos. Esos bocadillos ella los vendía pues a todas las tiendas del pueblo. Y bueno, ella se hacía sus pesitos haciendo esas cosas ahí, como aprovechando pues la cosecha. Entonces, lo coloco así porque en cualquier momento yo dije, ve, eso que yo hacía sencillamente es un, ¿cómo se llama? Un sistema de producción, como todos los sistemas de producción. Se puede producir galletas, se puede producir licores, se puede producir cerveza, se puede producir, en fin, cualquier producto. Te voy a tomar como ejemplo precisamente ese. ¿Qué es lo que pasaba? Resulta que en mi casa, en el patio, lo primero que uno debe hacer siempre es conocer el sistema. Digamos que yo voy a coger esto porque conozco mi sistema como es. Entonces digamos que aquí en el patio, que es una locación, te voy a hablarle aquí de locación. ¿Qué es una locación? Es un lugar fijo en el cual se realiza alguna actividad o algún proceso, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Entonces la locación es un lugar fijo. ¿Qué es una entidad? La entidad son componentes que se mueven a través de las locaciones. Ellas siempre van cambiando el estado del sistema, ¿cierto? Existen básicamente dos tipos de entidades, las temporales que permanecen en el sistema solo por tiempo limitado y las permanentes que van a permanecer siempre en el sistema. Por ejemplo, en un sistema aeronáutico los procesos serían las entidades permanentes, pues son internos al sistema y los aviones entran y salen, ¿cierto? ¿Qué es un atributo? Pues es una característica que distingue una entidad de otra.
Entonces, obviamente los atributos, pues, generalmente son cualidades que diferencian. Por ejemplo, cuando uno tiene una entidad, por decir algo, yo tengo una canica azul, una canica amarilla, una canica verde, digamos que la entidad es canica, pero se distingue una de la otra por el color. Entonces eso es básicamente lo que se considera un atributo. Las variables. Las variables reflejan las características del sistema de forma global. Es decir, cada variable es única para todo el modelo. No van asociadas a las entidades, aunque pueden ser modificadas por ellas. Pueden estar predefinidas por el software de simulación o ser establecidas por el usuario. Hay unas variables que podemos decir que son variables globales. Por ejemplo, el tiempo que voy a realizar la simulación es una variable global. Mientras que el tiempo que se demora un torno realizando un proceso es una variable interna del modelo. Los recursos. Los recursos se pueden considerar como tipo especiales de entidad. Los recursos son aquellas entidades, digámoslo así, que realizan la actividad en una locación. Entonces pensemos en lo siguiente, las entidades fluyen o viajan o se transportan y se transforman a través de las locaciones que son lugares fijos, mientras que los recursos son aquellos que hacen alguna actividad sobre la locación. Básicamente existen dos tipos de recursos. El recurso puede ser dinámico o puede ser estático. Entonces, un recurso estático son por lo menos los operarios. Aquella señora que maneja la máquina de coser, la fileteadora o eso, es un operario. Esa persona se considera como un recurso estático. Profe, ¿y es que no se puede mover? Sí se puede mover. Es más, una persona puede realizar una actividad en dos locaciones incluso. Y puede estar caminando de una a otra, sin embargo, se considera que es un recurso estático. ¿Cuáles son los recursos dinámicos? Son aquellos que transportan material de un lugar a otro. Por ejemplo, una montacarga, una carretilla, un carro que coge cajas y las transporta de un lugar a otro. En ese caso, pues se considera que el recurso es recurso dinámico. Entonces aquí vamos a distinguir dos tipos de recursos. Los estáticos, que son los que realizan una actividad sobre la locación, y los dinámicos, que son los que transportan material de un lugar a otro. Las colas, o también llamadas línea de espera, ¿cierto? Las colas o líneas de espera son lugares donde las entidades esperan cuando no pueden moverse. Decimos que hacen cola o hacen fila, ¿cierto? En muchas ocasiones se dice que se arma un cuello de botella. Entonces, los recursos que quieren utilizar no están disponibles. O sea, digamos que la entidad llega a recibir un proceso y como la locación está ocupada porque están realizando un proceso sobre una entidad anterior o sobre unas entidades anteriores, entonces en ese caso pues debe esperar que se libere el proceso anterior para ellos poder ingresar. Entonces eso es lo que le llamamos cola o línea de espera. Las actividades son funciones que realizan los recursos sobre las entidades. ¿En dónde las realizan? Miren, que son funciones que realizan los recursos. Ahora dijimos que los recursos eran los que realizaban las actividades. Entonces, son funciones que realizan los recursos ¿sobre quién? Sobre las entidades. ¿En dónde las realizan? En las locaciones. Entonces, toda actividad debe tener una duración definida. Eso puede ser una duración determinística o empírica,
o estocástica en caso que esté determinada por una distribución de probabilidad. Entonces, o puede ser algo ficticio. Entonces, en cada una de esas actividades suelen darse cita una entidad con uno o varios recursos, que es quien realiza la actividad. La tarea realizada en cada proceso o ruta serían actividades de nuestro sistema. Los sucesos o eventos. Yo les decía en una clase anterior que un suceso o evento en estadística se considera como algo que se produce de manera aleatoria, ¿cierto? Algo que no está predeterminado por ninguna regla determinística. Entonces, son hechos que ocurren en un determinado instante de tiempo y que obviamente dan lugar en el cambio del sistema en el estado de una entidad o del sistema como tal. Pueden ser endógenos, es decir, dentro del mismo sistema se pueden producir eventos y esos pues serían propias pues de la condición interna del modelo, o pueden ser también exógenos, si las causas son externas, al mismo. Estos sucesos o eventos pueden ser los que son externos o exógenos. Generalmente están determinados por el contexto. Hay algunos eventos exógenos que no están para nada ligados al modelo que uno está haciendo, pero que influye sobre el sistema que uno está modelando. Entonces, ¿qué ocurre? Le cambia a uno todas las condiciones del sistema. Entonces, estos conceptos vamos a tratar de plasmarlo aquí. Entonces, digamos que hay tres conceptos fundamentales en el PROMODEL. En el PROMODEL, básicamente, los tres conceptos fundamentales, y es el lenguaje en el que tenemos que hablar en PROMODEL básicamente. El concepto de locación, el concepto de entidad y el concepto de recurso. Profe y colas también, eventos, sí, pero estos son los tres fundamentales y en ese orden. Por eso me voy a permitir colocarle 1, 2 y 3. Tiene un sentido enumerarlo porque en ese orden debemos trabajar. Entonces yo le decía que en el sistema que yo voy a trabajar, ¿qué pasa? En el sistema que yo voy a trabajar, pues había un patio. Había un patio. De ese patio, yo recogía las guayabas y las llevaba a una, digámoslo así, ¿eso qué era? Era un sitio donde se lavaban las guayabas. Ese sitio lo voy a llamar esterilización. ¿En qué llevaba yo esa guayaba? Yo las echaba en una carretilla. Mire que ya aquí se me está configurando recurso, el primer recurso dinámico. ¿Quién es el recurso dinámico aquí? La carretilla o la carreta, pues. ¿Quién soy yo? No soy nadie aquí en el modelo. Soy Carlos Márquez solamente. Profe, pero usted maneja la carretilla. Sí, señor. A mí me interesa aquí lo importante de que sea recurso dinámico es el transporte de guayaba. No importa de qué está hecho la carretilla o cómo se conduce. Entonces estas guayabas llegaban aquí a un proceso de esterilización. A mí me tocaba lavar esa guayaba. Luego que lavaba las guayabas, aquí había un asunto donde había un proceso de cocción. Se tiraba eso en un fogón, que lo voy a llamar cocción 1, y las guayabas se sometían pues un tiempo. ¿Cuánto se demoraba? 60 minutos.
1 hora se demoraba esa guayaba ahí dando lidia. La esterilización, ¿cuánto me demoraba yo en la esterilización? La verdad, eso dependía de mi estado de ánimo. Había días que por el afán de irme a jugar un partido de fútbol, lavaba eso rápido y mal lavado, y otros días demoraba un poco más, lo cual indica de que ese tiempo que Carlos Márquez se demoraba realizando esa actividad, porque la hacía yo soy un recurso en este caso, soy un recurso que soy estático. Yo cogía, lavaba esa guayaba y me demoraba una distribución normal entre 30, una media de 30 minutos y una desviación estándar de 5 minutos. Esta N que está acá indica que es una distribución normal. Distribución normal con una media de 30 minutos y una desviación estándar de 30 minutos. Luego que esto se cocinaba, había un proceso de enfriamiento. Entonces a mí no me tocaba hacer eso. Mi mamá con eso siempre era muy clara, ella le ponía eso 1 hora y media. Estamos hablando de 90 minutos. Es más, le ponía unos ventiladores, la berraca, para que eso... Entonces aquí había un proceso que se llamaba enfriamiento 1. Luego que esto ocurría, que ya se enfriaba, entonces volvía Carlos Márquez y le tocaba, en una cernidora, yo no sé cómo llamar a esa vaina, me tocaba coger todas esas guayabas, pasarla por ese cernidor y extraer la pulpa. Entonces a este proceso le vamos a llamar extracción de pulpa. ¿Cuánto me demoraba? También dependía de mi estado de ánimo. Hay días que era rápido, hay días que eran más lentos. Yo diría que eso es una distribución U de uniforme. Esa distribución uniforme era más o menos entre 30 y 40 minutos. 30 y 40 minutos. Luego que extraía la pulpa, venía otro proceso de cocción. Ese proceso de cocción, llamémoslo cocción 2, ese proceso de cocción era un proceso que también era aleatorio, porque yo no sé, eso nunca se demoraba el tiempo que era. No entiendo por qué. Más o menos se demoraba una distribución triangular entre 30, voy a escribir esto arriba porque no va a caer acá, T de triangular entre 30, 35 y 40 minutos. Luego que se cocinaba venía otro proceso de enfriamiento. Venía enfriamiento 2. Y esto, digamos que se demoraba 60 minutos nuevamente. Luego que se enfriaba, esto se cortaba, venía un proceso de corte. El proceso de corte era un proceso también aleatorio. Se demoraba una long normal entre 30, media 30 y desviación estándar 5. Luego de este corte venía la sección de empaque. Y en esta sección de empaque, pues, se demoraba una distribución
de Weirbull entre 3 y 5 minutos. Finalmente, pues ya de empaque, pues esto salía al mercado. Entonces, mire muchachos, que aquí ya yo tengo como un flujograma de todo el proceso. ¿Cuáles son las locaciones? Las locaciones son todos los lugares fijos, el patio, la esterilización, cocción, enfriamiento, extracción de pulpa, cocción 2, enfriamiento 2, corte y empaque. Son los lugares fijos en los cuales realiza. Algunas veces uno le puede colocar el mismo nombre a la locación. A la locación le puede colocar el mismo nombre de la actividad que se realiza o del proceso que se realiza. Por ejemplo, yo lo llamo cocción 1. No, pero eso se puede llamar cocina. Yo esto lo puedo llamar cocina o horno. Así la actividad que se haga sea cocción. O sea, no necesariamente la actividad debe corresponder al... No necesariamente la actividad debe corresponder a la locación. Los nombres pueden ser diferentes. Entonces es lo primero que hay que identificar. En segunda medida, ¿qué hay que identificar? Las entidades. Las entidades que son todas las transformaciones que sufre la materia prima en el proceso y fluye durante el proceso. Entonces aquí una primera entidad es la guayaba. La guayaba, mire que por aquí llegan. Yo traigo del patio, traigo las guayabas, las lavo, siguen siendo guayaba, las pongo a cocinar, sigue siendo guayaba, las pongo a enfriar, sigue siendo guayaba. Y cuando hago la extracción de pulpa, en esta locación entran guayaba, pero sale otra cosa que se llama pulpa. Ya aquí tengo dos entidades, una que inicialmente se llamaba guayaba y la otra se llama pulpa. Luego, ¿qué hago? Hago la cocción de la guayaba, de la pulpa pues, y ya lo que sale ahí es bocadillo. O lo podemos llamar así, pasta de bocadillo. Pasta de bocadillo. Y ahí tenemos otra entidad. Sale la pasta de bocadillo, se enfría. Esa pasta, lo que se hace luego de enfriar, se corta y ya sale lo que llamamos bocadillo. Luego, aquí se empaca y yo lo puedo llamar caja de bocadillo. Entonces, mire cuántas entidades tengo yo en este proceso. 1, 2, 3, 4 y 5. No olvidemos que el software me soporta máximo 6. ¿Listo? Bueno. Aquí voy a colocar otra locación que se llame bodega. Y aquí hay un carro que va a transportar las cajas de bocadillo, la va a transportar acá. Entonces voy a colocar un carrito acá. No tan feo como este, pero esa es la idea. Este carro va a transportar los bocadillos de aquí a acá. Ahora, ¿quién hacía el proceso de corte? Lo hacía mi mamá. Esto lo hacía mi mamá. ¿Y quién empacaba eso? Lo hacía mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién
¿cuántos recursos hay? Yo tengo 4 recursos. ¿Cuáles son los 4 recursos? Entonces, recuerden que los recursos pueden ser estáticos. ¿Y quiénes son esos recursos estáticos? Carlos y la mamá. Son los 2 recursos estáticos. Hey, pero usted tenía que esterilizar y hacer extracción de pulpa y la mamá tenía que cortar y empacar. Obviamente tenía que moverse de un lugar a otro, no importa. Lo que indica lo estático es que realiza una actividad en la locación. ¿Y cuáles son los recursos dinámicos? Los recursos dinámicos son la carreta y el carro. ¿Por qué? Porque son los que transportan material de un lugar a otro. Si se le va surgiendo preguntas, muchachos, me van contando. Entonces, en cuanto a los tiempos, cuando nosotros definíamos ahora actividad, mire que cada actividad tiene un tiempo, ¿cierto? Ese tiempo tiene que ser un tiempo que puede ser determinístico, en caso que sea un valor constante, por ejemplo, como en el caso de cocción 1, que es 60 minutos. O puede ser aleatorio, como en el caso que está dado por la distribución normal, la distribución triangular, la distribución log normal y la distribución Weierbuch. Hey, profe, ¿usted por qué dice eso? ¿Qué es la distribución normal, la triangular, la log normal, Weierbuch? Hombre, lo digo ¿por qué? Porque yo esa actividad la realizaba varias veces. Como esa actividad es una variable aleatoria, porque no siempre se hacía en el mismo tiempo, yo tomé mínimo 30 tiempos. A esos 30 tiempos yo le aplico una prueba estadística que se llama prueba de bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste es quien me determina de que eso es normal, uniforme, triangular, log normal, Weibull, etcétera, etcétera. Entonces eso no lo hago yo por capricho. Obviamente yo le coloco esas distribuciones para que ustedes se den cuenta cómo se maneja en el ProModel. Pero en la práctica uno tiene que hacer un muestreo y luego aplicar la prueba de bondad de ajuste para determinar cuál de esas pruebas, cuál de esas distribuciones se ajusta mejor al conjunto de datos. Qué pena. Entonces, en eso consiste. Entonces, mire que los 3 elementos fundamentales son las locaciones, las entidades y los recursos. Ahí es donde está toda la, digamos, la esencia de él. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este flujograma, ¿y por qué lo llamo flujograma? Porque lo que me señala este flujograma es la ruta que siguen las entidades a través de todo el proceso de producción de bocadillo. Por eso por acá ahora en ProModel vamos a hablar de enrutamiento de entidades. Entonces vamos a ProModel. ¿Y qué voy a hacer en ProModel? Voy a colocar todas las entidades, las locaciones. Lo primero que yo dibujo en ProModel son las locaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 locaciones. Entonces voy a dibujar las locaciones. Cuando uno abre ProModel, digamos que el menú para modelar es el menú construir. Miren que acá tenemos locaciones. Perdón, hombre, este frío me tiene la garganta jodida. Entidades, redes de ruta. Estas redes de ruta no son más que las rutas que hay que crearle a los recursos dinámicos para que ellos puedan movilizarse de un lugar a otro. Esto es como si ustedes han visto esos montacargas que a veces tienen unos rieles. Hay unos que andan sobre unos rieles. Bueno, aquí los recursos dinámicos hay que crearle unos rieles. Los recursos, tal como lo veíamos ahora,
digamos que los procesos es donde se enruta todo el movimiento que hacen las entidades a través de las distintas locaciones. Y los arribos son las llegadas al sistema. Me explico. Estos son sistemas de entrada y salida. Nosotros cuando vamos a montar un modelo en ProModel tenemos que garantizarle al modelo que va a llegar información a la primera locación. Y al final, la última locación, yo tengo que garantizarle que el sistema, pues las locaciones, después la última, las entidades abandonan el sistema. ¿Para dónde? No me interesa. Pero si no, se me forma una cola. Primero, si yo no programo los arribos, no llega nada al sistema. Segundo, si yo no programo la salida, el sistema se me va a congestionar porque todo se me va a acumular en la última locación. Entonces yo tengo que programarlos arriba. Entonces vamos a crear las locaciones. Cuando yo le doy en locaciones, mire que aquí me aparece una galería de varias fotografías. Algunas de estas las he subido yo. ¿Cómo se sube una imagen? Lo puedo hacer por herramienta, editor gráfico, y luego le digo que inserte una gráfica. Y en una carpeta que yo tenga por ahí, que haya bajado alguna fotografía de ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo quiero subir una imagen de esta. Sencillamente la subo. Voy a subir esta, por ejemplo, ya que me la encontré ahí. Por ejemplo, esta. Yo quiero subir esta, pues le digo subir y le digo guardar. Cierro. Me dice que si quiero subir los cambios y le digo que sí. Mire dónde me la colocó. ¿Cierto? Ahí está la imagen. Entonces, esto es bien importante cuando uno está simulando un proceso real o un proceso hipotético. Se va al Google, busca imágenes, si quiere las edita en Paint, o si quiere usted, si es experto en diseño gráfico, pues usted las puede diseñar en cualquier software de diseño. Las monta y en 3D y las sube, no hay problema. Son imágenes como tal. Entonces voy a crear mis locaciones. Mis locaciones, yo puedo escoger las imágenes que más me gusten de acá y las subo. Entonces yo por lo menos puedo coger esta, cualquier imagen me sirve. Cojo esta porque con esta voy a denominar el patio, por decir algo. Entonces arriba la voy editando. Patio. Voy a coger otra que se llama esterilización. Puedo colocar el tamaño que yo quiera. Les puedo echar el color que yo quiera. Las puedo editar. Si yo a esto le doy clic derecho, aquí en clic derecho, pues me dice editar gráfico. Y puedo cambiarle color si así lo deseo. En fin, ya eso es cacharrería, pues. Listo. Esto se llama esterilización. Luego de la esterilización, puedo utilizar cocción. Como les decía, si ustedes quieren colocarle a esto horno, como lo quieran, cada quien pues lo maneja de acuerdo a su contexto. Entonces yo a esto le voy a llamar cocción. Cocción 1. ¿Cuál sigue? Cocción 1. Luego sigue enfriamiento. Voy a tomar esta como enfriamiento.
Luego voy a, la que sigue se llama extracción de pulpa. Voy a coger esta como extracción de pulpa. Luego viene extracción de pulpa. Viene cocción 2. Puedo tomar acá como cocción 2. Continúa la otra, se llama enfriamiento 2. Entonces tomemos enfriamiento 2. Enfriamiento 2. Luego viene la parte de corte. Entonces, digamos que se hace acá. El proceso de corte. Luego viene el proceso de empaque. Entonces, digamos que esta es la empacadora. Empaque. Luego viene el proceso de bodega. Entonces, cojo la bodega. Algo que me parezca una bodega aquí. Creo que debe ser esto. Ya a este le voy a llamar bodega. Entonces mire que ahí he creado todas las locaciones. ¿Cuál es el tema? Mire que para recordar cómo se llama cada uno, debo hacer clic sobre ella para que él allá me cambie y me diga que esta es cocción 1. Entonces, para evitar esto, yo las voy a etiquetar. Le voy a colocar encima una etiqueta para recordar permanentemente cómo se llama. ¿Cómo le coloco esta etiqueta? Aquí donde dice nuevo, le quito ese chulito, o sea, le quito la selección y me ubico en cada una de las locaciones. Me ubico en la locación patio y me vengo acá donde dice A, que representa una etiqueta, y le coloco su respectiva etiqueta. Entonces, miren, voy señalando cada uno y la voy etiquetando. Y de esa manera, pues, es mucho mejor porque encima tiene su respectivo nombre y permanentemente la estoy, pues, recordando cómo se llama. Hago clic sobre ella y voy etiquetando. Listo, están etiquetadas. Cuando ya he realizado este procedimiento, pues entonces ya voy a crear las entidades. Miren qué orden voy. Primero organicé todo lo de locaciones. Ahora voy a organizar todo lo de las entidades. Entonces me vengo por acá, por construir y entidades. Recordemos que tenemos 5 entidades, que son la guayaba, la pulpa, la pasta de bocadillo, el bocadillo como tal y la caja de bocadillo. Por ejemplo, yo he subido esto lo subí yo de internet. Esta entidad la voy a llamar guayaba. La otra entidad la llamamos ¿qué? Pulpa. Entonces, pulpa puede ser ¿qué? Esta. La voy a colocar más pequeña.
con esta flechita la puedo aumentar o disminuir. Y la voy a llamar pulpa. La siguiente se llama pasta de bocadillo. Voy a ver si tengo alguna aquí que se llame pasta de bocadillo. De pronto esta. Bueno, esta. Pasta de bocadillo. Insisto que yo todo esto lo subí pues de internet para que sepa, lo mejor que uno puede hacer es subir imágenes que le retraigan a uno permanentemente qué es lo que hace. Bocadillo. Puede ser este. Bocadillo. Y el otro es caja de bocadillos, que serían estas. Cajas de bocadillo. Entonces, listo, ya tengo mis 5 entidades. A continuación, ¿qué hago? Voy a crear los recursos. ¿Cuáles son mis recursos? El recurso estático, que es Carlos, la mamá de Carlos, y los 2 recursos dinámicos, que son la carreta y el carro. Entonces voy a crear los recursos. Este orden es fundamental. Entonces digamos que este es Carlos. Y que esta es la mamá de Carlos. No creo que tan jovencita, pero bueno. Digamos que es la mamá. Y vamos a crear esta es la famosa carreta. Y vamos a buscar el carrito. Digamos que este es el carrito. Ese carro está muy sofisticado. Algo muy importante, por ejemplo, aquí le embarré. Siempre que yo quiera eliminar recursos, entidades o locaciones, me ubico aquí y me vengo acá en editar y le digo eliminar. Voy a colocar más bien este carro que está acá. Lo voy a marcar. Entonces mire que ya he creado ahí las locaciones, las entidades y los recursos. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Primer paso, los arribos. Porque yo tengo que garantizarle al sistema que me va a llegar pues información. ¿Qué es lo primero que vienen? Que llegan las guayabas. ¿De dónde caen? De un árbol, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, vea, la primera entidad que entra al sistema se llama guayaba. Las guayabas van a estar en el patio. Cantidad que caen, digamos que son que unas 5,000 guayabas, por decir algo. Por primera vez, esto siempre lo arrancamos desde cero. Ocurrencia, INF. Esto puede ser finito o infinito. Usualmente uno le coloca infinito para que siempre garantice que al sistema va a llegar información. Y donde dice frecuencia, es la frecuencia de llegada. Si yo hago clic derecho, me aparece este cuadro de diálogo. Me ubico aquí donde dice sentencia de distribuciones. Como las guayabas caen de manera aleatoria, esa caída de guayaba también va a estar dada por una distribución de probabilidad. Entonces aquí ubicado en sentencia de distribuciones, mire que aquí me aparecen algunas de las tantas distribuciones que existen de probabilidad. Voy a colocarle una exponencial y voy a decir que llegan 30 guayabas más o menos. 30 le digo retornar y pegar. ¿Qué he hecho aquí? Programé los arribos. ¿Para qué? Para garantizar que al patio caen guayabas. ¿De dónde? De los árboles, del cielo, donde sea, no me interesa dónde caen, pero yo me las encontraba tiradas en el patio. Entonces ya estoy garantizando de que van a ir guayabas. Luego que he programado los arribos, entonces voy a hacer lo que se conoce como enrutamiento.
El enrutamiento se hace aquí a través de esta opción o de este menú que se llama proceso. El enrutamiento tiene dos ventanas. Una ventana a la izquierda que está compuesta por las pestañas entidades, locación y operación. Y otra pestaña a la derecha que está compuesta por salida, destino, regla y lógica de movimiento. En el momento van a ser fundamentales las tres de la izquierda y básicamente estas dos y de pronto esta. Las dos últimas no son tan relevantes, pero las vamos a utilizar también. Entonces, ¿qué es enrutamiento? Como su nombre lo indica. Es enrutar cómo entran a cada locación, qué proceso se realiza en la locación y qué sale con destino a dónde. Entonces, miren cómo es la mecánica del asunto. Yo digo, a la primera locación, que es patio, entran las guayabas que caen de los árboles. Por eso se le llama enrutamiento, porque digamos que en este enrutamiento lo que estamos haciendo es darle la lógica de movimiento de las entidades a través de cada una de las locaciones. Si ustedes se dan cuenta, para mí no es importante qué hubo en el patio, cuánto se demora en el patio. Para mí no fue importante eso. Quiere decir que en el patio no va a haber ninguna operación. Entonces, al patio entran guayaba. ¿Qué salen? Guayaba que recoge Carlos Márquez. ¿Y con destino a dónde? A esterilización. El destino luego, después que están en el patio, es ir a esterilización. Observen que acá me coloca ¿qué? Una flecha que indica la ruta. Si ustedes se dan cuenta, acá dice FIRST 1. ¿Qué significa 1? Es la regla de movimiento. Lo que indica es primero que llega, primero que sale, ¿cierto? Aquí están todas las reglas, ya, por turno, por... Entonces, ¿qué se va a hacer? Va a coger la primera que esté disponible. La cantidad va a ser de a una, ¿cierto? Entonces, eso se puede modificar, por supuesto. Entonces, miren el asunto. Patio, destino. En la siguiente línea, yo debo arrancar en ese destino. Entonces, el destino de esterilización, le digo, locación, esterilización. ¿Qué llega a esterilización? Llegan las guayabas. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí sufre una operación que mire que acá dice que es una distribución normal. Entonces, en esterilización, le digo aquí en la pestaña operación, y aquí hay un martillito que se dice construir, en la cual me aparecen muchas funciones de Promode. A mí me interesa acá es asignar una distribución normal con una media de 30 minutos y una desviación estándar de 5. Entonces le digo aquí donde dice construir, expresión, y busco sentencia de distribuciones, acá. Y busco la distribución normal. Observen que está acá. La distribución normal, entonces promedio, 30. Desviación estándar, 5. Le digo retornar y pegar. Es muy importante tener claro que, sobre todo en la versión español, hay que anteponerle aquí la palabra weights. Hay una versión en inglés que no es necesario colocarle eso, pero en la versión español, cuando yo le coloco una distribución de probabilidad, debo anteponer la palabra weight. Si no, cuando haga la simulación me genera un error. Bueno, continuamos. Luego que realiza la operación, en esterilización, lo que sale de ahí es guayaba, con destino ¿a dónde? A cocción 1. Listo. Me vengo a la izquierda, doy enter, abro otra línea. El destino anterior era cocción 1. Entonces, cocción 1. ¿Qué llega a cocción 1? Entra la guayaba. ¿Qué hace ahí? ¿Qué en cocción 1? Se demora 60 minutos, ¿cierto? Entonces me voy por el martillo y digito 60 minutos. Como esto no es una distribución de probabilidad, sencillamente digo 60 minutos. Le digo pegar. ¿Qué sale de cocción 1? Salen las guayabas. ¿Con destino a dónde? A enfriamiento. A enfriamiento. Vuelvo y doy enter y abro otra línea. Enfriamiento. ¿Quién llega? Llegan las guayabas.
¿Cuánto se demora en enfriamiento? Se demora 90 minutos. Entonces me voy al martillo y digito los 90 minutos. ¿Qué sale de enfriamiento? Sale en guayaba. ¿Con destino a dónde? A extracción de pulpa. Vuelvo y abro otra línea y digo, extracción de pulpa. ¿Qué llega a extracción de pulpa? Llegan las guayabas. ¿Cuánto se demora ahí haciendo la extracción de pulpa? Una distribución uniforme. Me voy al martillo y digo construir expresión, sentencia de distribuciones y busco la distribución uniforme. Aquí la ven. ¿Cuánto tiempo se demora en la distribución uniforme? Dice que es entre 30 y 40. Entonces 30, donde dice rango medio, le coloco 40, retornar y pegar. Le antepongo la palabra weights para que no me genere el error. Y continúo. Entonces mire que a la extracción de pulpa entra guayaba, pero ¿qué sale de ahí? Ya no sale guayaba, sino que sale pasta de bocadillo, sale pulpa, perdón, sale la pulpa. Y esa pulpa sale con destino a cocción 2. Me vengo a cocción 2. En cocción 2, ¿qué llega? Llega la pulpa. ¿Se demora cuánto? En cocción 2 se demora una distribución triangular, entonces busco la distribución triangular por el martillo, construir expresión, sentencia de distribuciones y busco la triangular. La triangular me pide 3 valores, que es el mínimo, la moda y el máximo. Entonces, el mínimo es 30, la moda es 35 y el máximo es 40 minutos. Le digo retornar y pegar y le antepongo el weights. ¿Qué sale de cocción 2? Ya sale la pasta de bocadillo. Esa pasta de bocadillo va con destino ¿a qué? A enfriamiento 2. Ahora abro otra línea y me voy para enfriamiento 2. En enfriamiento 2, ¿qué llega? La pasta de bocadillo, ¿cierto? Llega la pasta de bocadillo. ¿Qué sale de ahí? Sigue saliendo la pasta de bocadillo. ¿A cuánto se demora ahí? Enfriamiento 2. 60 minutos. Se demora 60 minutos. ¿Qué sale de ahí? Sale la misma pasta de bocadillo. ¿Con destino a quién? A corte. Me devuelvo a corte. A corte llega ¿qué? La pasta de bocadillo. En la pasta de bocadillo dice el corresponsal, en corte dice que se demora una log normal. Entonces busco la distribución log normal, martillo, construir expresión, martillo, construir expresión, sentencia de distribuciones y busco la pasta la distribución log normal. Me dice que el promedio de eso es ¿cuánto? 30 y la desviación estándar es 5. Torno, pegar y le antepongo el weights. Bueno, entonces de corte, ¿qué sale? Ya sale el bocadillo. Entonces lo que sale es bocadillos. ¿Con destino a qué? A empaque. Con destino a empaque. ¿A empaque qué llega? A empaque llega el bocadillo. A empaque llega el bocadillo. ¿Qué pasa ahí? Se demora un tiempo que es ¿qué? Wearable. Entonces, aquí se va a demorar una distribución, construir expresión, sentencia de distribuciones y busco la wearable.
Aquí está la wave. Entonces él me pide dos valores, el de forma y el de escala. Yo dije que esto era ¿qué? 3 y 5. 3 y el de escala 5. Retornar, pegar y le antepongo el whites. Listo. Entonces del empaque salen ¿qué? Caja de bocadillos. ¿Con destino a dónde? A la bodega. Me vengo a la bodega. A la bodega llegan caja de bocadillos. En la bodega, ¿qué pasa? Nada. No me dicen que nada. El tiempo no hay ninguna operación que requiera como interés para mí. Entonces salen caja de bocadillos. ¿Con destino a dónde? Como ya no me interesa por dónde va, le coloco exit. Esto es lo que yo le decía, que yo debo garantizar que del sistema salen las entidades, porque si no se me forma ahí un cuello de botella. Y listo. Ese proceso que acabo de hacer es lo que se llama enrutamiento de entidades. Entonces, esta parte, digamos que es la parte inicial, mire que yo creé los recursos y ni siquiera he tocado los recursos por el momento. Entonces, si yo quiero aquí hacer una primera prueba, pues yo puedo arrancar a simular guardar el modelo. Guardemos el modelo. Guardemos el modelo por acá y digamos que es modelo bocadillos. Lo guardamos. Mire que ahí comienza a observarse ya movimiento de las entidades entre una y otra. En algunas no se ve. En algunas no se ve. ¿Cómo puedo solucionar ese problemita? De esta manera. Yo me puedo ubicar acá en procesos y me voy ubicando entre aquellas entidades donde no hay movimiento. Por ejemplo, entre patio y esterilización. Y le puedo colocar acá donde dice lógica de movimiento, le doy en el martillo, escojo un move for, puedo colocar un tiempo muy pequeñito. Eso se llama movimiento entre locaciones. Entonces, observen que ya se comienza a ver. Bueno, coloquémoselo a todos para que lo percibamos entre todos. Entonces, coloquémosle aquí, entre patio y guayaba, coloquémosle 1. Entre este y este, coloquémosle 1 segundo. Entre este y este, le colocamos 1. Acá, 1. Aquí, 1. Entonces le vamos colocando aquí en el tiempo, le vamos colocando de a 1 para poder ver la lógica de movimiento ya, pues. Para ver moviéndose, pues no es que no estén pasando, o sea, no es que esto sea, que si yo no le coloco esto, no, ellas siguen viajando. Solo que yo visualmente no las veo. Simplemente para que sea un poquito más visual el tema. Mire, por ejemplo, ahí ya se comienza a ver la guayaba pasando de un lugar a otro.
Ah, profe, es que está muy pequeño, muy grande. Pues yo me puedo regresar tranquilamente acá a las entidades y editarlas nuevamente. Ah, que yo quiero que esto sea un poco más grande, la guayaba. Bueno, listo, te la podemos poner un poquito más grande. Que es que esta me parece que es muy grande, pues pongámosla más pequeña. Y corremos el modelo. Entonces mire que ahí se comienza a ver todo de dónde a dónde cambia. Mire que entre extracción de pulpa entra en guayaba y ya sale la pulpa. Y lo mismo pasa acá en corte. Entonces, toda esa ruta de la di yo. Ah, que yo quiero que esto corra más rápido, pues lo puedo aumentar acá o lo puedo disminuir. En fin, ponerlo a correr como quiera. Bueno, entonces, si ustedes se han dado cuenta, yo no he tocado para nada los recursos. Yo siempre dejo de último los recursos. ¿Por qué? Porque ahora voy a programar los recursos. Voy a programar a Carlos Márquez y a la mamá. Carlos Márquez trabaja en esterilización y extracción de pulpa. Entonces, la sentencia, ojo, la sentencia para programar recursos estáticos es la siguiente. Entonces me voy para esterilización y ahí voy a programar a Carlos Márquez. Te voy a colocar aquí proceso. Me ubico en esterilización. Aquí. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es get, que significa captura. Entonces busco acá la función get. Mire que todo esto se maneja con el martillito. Get. Y él me dice, ¿qué recurso vas a capturar? A Carlos. O sea, Carlos comienza a trabajar. Carlos comienza a trabajar y se va a demorar ese tiempo que ven ahí. Una distribución normal con una medida de 30 y una desviación. Y luego libera. ¿Cómo lo libera? Con el free. Con el free, él libera. Entonces, el recurso es Carlos. Ya ahí Carlos está programado para que trabaje. Entonces, el get libera, captura a Carlos, lo pone a lavar la guayaba y después termina. Esa es la sentencia. Como Carlos también trabaja en la extracción de pulpa, me voy para extracción de pulpa y hago absolutamente lo mismo. Aquí le voy a asignar un get y un free. Entonces le voy a decir get Carlos y free que lo libere. Free que libere a Carlos. Lo mismo va a pasar con la mamá. La mamá trabaja en dónde? En corte y empaque. Entonces me voy para corte, aquí en corte, y voy a hacer lo mismo. Entonces le voy a decir que la capture, get, captúrela. ¿A quién voy a capturar en este caso? A la mamá. Y libérela con el free. Libérela con el free. ¿Cuál recurso? Mamá. Listo. Lo mismo voy a hacer en empaque, porque esa actividad también la realiza la mamá. Entonces va a ser get mamá. Libérela free. Recurso mamá. Y listo. Ya ahí quedó programado tanto la mamá como Carlos. Si yo corro el modelo, ustedes no van a ver ni a Carlos ni la mamá trabajando. ¿Dónde se ve? Cuando yo pare la simulación. Entonces, paro la simulación y le voy a decir que me muestre. ¿Quiere recolectar estadísticas? Sí. Entonces, mire que los recursos estáticos uno no los logra visualizar durante la simulación.
Uno a veces llega y le coloca un dibujito ahí para que crean de que hay alguien ahí, pero realmente eso, el recurso estático se visualiza acá en el informe. Aquí donde dice recurso, mire que yo puedo ver a Carlos y a la mamá, mire. Carlos trabajó en un 65%, la mamá trabajó en un 36% en el tiempo que yo simulé. Si se dan cuenta, la carreta y el carro no están en cero. ¿Por qué? Porque yo no los he programado. Entonces ahora lo que voy a hacer es eso. En los recursos dinámicos ya tienen como, digamos, 4 pasos. Primero, la creación, que ya lo hice, ya los tengo creado acá. Ya yo los tengo creado acá. Mire que aquí están los dibujos que me va a representar la carreta y el carro. Ese es el primer paso. Segundo paso es crear la ruta. Crear la ruta, tanto de la carreta como del carro. Entonces voy a crear la ruta. Voy a colocar aquí red de ruta. Entonces, ¿qué ruta voy a crear? Aquí puedo colocar ruta 1 para diferenciarla, que va a ser la de la carreta. Entonces aquí voy a colocar ruta 1 y mire que voy a hacer clic en patio y con clic derecho la suelto en esterilización, porque la carreta lo que va a hacer es eso. Entonces la carreta se va a mover desde el patio hasta la esterilización. Y él me crea nodo 1 y nodo 2. Él interpreta en nodo 1 y nodo 2. Él no interpreta patio y esterilización. Pero yo lo puedo asignar. ¿De qué manera? Acá donde dice interfaz. Yo aquí le puedo decir, vea, el nodo 1 le voy a asignar la locación que se llama patio. Y al nodo 2, hago aquí enter, al nodo 2 le voy a asignar la que se llama esterilización. Y ahí quedó asignado. Entonces, ahí creé la ruta de la carreta. Quiero crear la ruta del carro, lo puedo dar enter y creo una nueva ruta. Y le voy a colocar ruta 2. Ruta 2. Listo. Entonces, esa ruta 2 también voy a hacer lo mismo. Va a ir desde empaque. Aquí es ruta 2. Va a ir desde empaque. Bueno, entonces si no deja aquí, eliminemos este y nos volvemos a ingresar. Para que no ponga problema. Construir. Me voy a salir. Bueno, ahorita la creamos, no hay problema. Entonces, ya creé la ruta que es el paso 2, creación de la ruta. Paso 3, voy a asignar el recurso a esa ruta. ¿Cuál es? La carreta. ¿Cómo asigno la carreta? Mire que aquí donde dice especificación me aparece sin red. Entonces le voy a decir, vea, la ruta que a usted le corresponde es la ruta 1. Y observen que ahí está la carreta ya pues dispuesta pues a... Ahora, si yo corro la simulación, eso no se va a mover, porque la carreta no le he colocado la ruta, pues no le he programado. ¿Cómo programo la carreta? Me vengo por proceso, y como eso es entre patio y esterilización, me ubico acá en la primera, y aquí le voy a decir get, como es un recurso que lo capture la carreta. Entonces, get recurso. Y acá donde dice lógica de movimiento, voy a borrarle esto porque ya no es necesario, porque va a haber un movimiento a través de... Busco el martillo y le coloco move width. Entonces, en move width me dice, ¿qué recurso vas a liberar? La carreta. Y le digo, ten free. Y le digo, pegar. Mire, esta es la sentencia. Ten free. ¿Qué va a hacer la carreta? Ahora sí va a comenzar a moverse de un lado a otro. Mire que la carreta ya comenzó a moverse. Listo. Entonces, ya ahí quedó programada la carreta. Voy a programar ahora el carro. Entonces me voy a venir acá, red de ruta, y voy a crear la otra ruta. Ruta 2. Yo creo que es por esto. Primero debo darle acá. Aquí, ruta 2. Ruta 2, listo. Entonces, el carro se va a mover ¿en dónde? Entre empaque.
Entonces le voy a decir que haga clic acá y libérelo con clic derecho acá. Y voy a asignar el interfaz y le voy a decir, vea, el nodo 1, en este caso, se llama empaque. El nodo 1 se llama empaque. Y el nodo 2, se llama bodega. Se llama bodega. Listo. Me voy y le voy a asignar la ruta. Entonces me vengo por recurso y cojo el carro. Le especifico cuál es la ruta de él, que es la ruta 2, y ya quedó el carro ahí. Me voy y programo el carro. Entonces me voy por proceso y me voy entre empaque y bodega, precisamente acá. Y acá le voy a decir al carro que lo capture, get recurso, en este caso es el carro, y acá en la lógica de movimiento le voy a colocar move with, entonces el recurso es el carro, ten free y paste, y listo. Y ahí comenzó. El carro debe moverse apenas le llegue, mire, ahí comienza el movimiento. Ahí comienza el movimiento. Entonces esto es como el modelo básico que yo quería mostrárselo, muchachos, para que ustedes comiencen a entender el lenguaje de ProModel. Obviamente ProModel tiene muchas más cosas que le vamos a ir colocando durante todo a medida que vamos haciendo ejercicio, pues vamos haciendo cositas más complejas. Pero yo quiero que de una vez ustedes más o menos tengan entiendan cómo es la estructura de modelamiento que se requiere. No sé, alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a guardar este modelito porque este modelito me puede servir más adelante para irle metiendo más cositas. Voy a guardarlo aquí en el escritorio. Modelo bocadillos, por acá hay uno. Démoslo aquí. A ver, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes cojan, instalen el ProModel y traten de reproducir este video para que ustedes vayan familiarizando con el software. Si no hay alguna pregunta, le agradezco la atención dispensada y que tengan un buen día. Bueno. Bueno, ok, que estén muy bien. Bueno.